Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Celia, vuestra presentadora de hoy en Mindalia. Os damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias mundiales en vivo que organiza mindaliatelevisión.com. Hoy nos acompaña Francis Lamadrid, que va a compartir con nosotros una charla titulada Política y Consciencia, claves del ciudadano consciente. Francis Lamadrid es divulgadora de la perspectiva de desdoblamiento del tiempo. Entrena y acompaña a personas que quieren llevar a cabo un cambio de percepción continuo, partiendo de la base de que la percepción lo es todo. Somos conciencia. Somos conciencia. Es licenciada en Derecho y estudió también Ciencias Políticas y se forma en terapias diversas, energéticas y alternativas en general, con el objeto de implementar otras posibilidades para salir a lo desconocido, donde existe la sincronicidad y los infinitos potenciales. Recordarte que en mindaliatelevisión.com puedes ver gratuitamente miles de conferencias, entrevistas, reportajes sobre espiritualidad, salud integrativa, conocimiento, evolución, ciencia. Estamos publicando cada día vídeos nuevos sobre estas temáticas. Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com, la primera red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde miles de personas de todo el mundo están pidiendo ayuda o ayudando a otras personas a través de su pensamiento positivo. Pues damos paso ya a nuestra invitada y a su charla Política y Conciencia, claves del ciudadano consciente por Francis Lamadrid. Hola Francis, ¿qué tal? Hola Celia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Muy contenta de estar aquí una noche más y de, bueno, pues no sé, de lo que vaya surgiendo. Aportaremos algo que yo creo que es importante en estos tiempos, ¿eh? Bajar las cosas a plano. Así que muy contenta. Yo creo que también. Pues a partir de ahora os recuerdo que ya podéis hacer vuestras preguntas a través del chat, poniendo al principio la palabra pregunta en mayúscula, seguido del país desde el cual nos estáis viendo y seguido de la pregunta que queráis que le hagamos y al final de su charla, Francis responderá a vuestras preguntas. Pues bienvenida, Francis, de nuevo. Gracias por estar con nosotros y nos disponemos a escucharte. Pues gracias, Celia. Y bueno, pues buenas noches, las 9 ya pasadas en España. Y hoy traigo un tema que así yo sé que a mucha gente le da un poco como de alergia, porque el ciudadano común parece que rehuye, que rehuimos de todo lo que huele o tiene aspecto, está relacionado con la política. Realmente, en estos tiempos de gran cambio, es uno de los lugares, de las áreas donde vamos a ver, pues efectivamente, la necesidad de mayor transformación. Me quiero un poco remontar pues a la historia, incluso a aquellos filósofos e historiadores en Grecia, cuna de la cultura occidental. La palabra política viene de politique, que hace mención de para la ciudadanía, o sea, lo relacionado con el ciudadano. Si os acordáis, polis era una palabra que significaba estado, ciudad-estado en la antigua Grecia. Entonces, ya Aristóteles dejó claro que el hombre era un zoon politikon, es decir, era un animal, digamos, sociable y por tanto político. Está claro, la política sería el arte de gobernar. Y digo porque verdaderamente es un arte, de regir las relaciones entre, bueno, los distintos poderes, la sociedad civil, etcétera, etcétera. Eso es lo que en principio es o debería de ser la política, que por supuesto y por definición también va encaminada al bien común. También está a lo largo y ancho de todos los textos de los grandes pensadores, siempre está ese fin de ordenar las relaciones y los intercambios, el juego de pesos y contrapesos para que todo vaya bien en la vida humana. Bueno, pues dicho esto desde el punto de vista teórico, está claro que en los tiempos que corren no tenemos esa percepción. Es decir, si tú te pones, escuchas la televisión, si lees la prensa, que luego voy a hablar de los medios de comunicación que tienen también que ver en todo esto, pues bueno, la política nos habla a diario de desastre o de, bueno, te muestra o te pone de manifiesto, para quien lo quiera ver de esa manera, la condición humana.
que desde aquí, yo digo, nos muestra nuestra inconsciencia. Por lo tanto, en este viaje que vamos a recorrer hoy acerca de la política, lo que voy a un poco a defender, por decirlo de alguna manera, dentro de mi propuesta, es a que todo parte de la percepción. Sabéis que en mis charlas y lo que comparto siempre tiene que ver todo con el nivel de percepción que tenemos las personas, que es lo mismo que decir qué nivel de conciencia es el que manejamos. Entonces, está claro que tú sales a la calle y después de cualquier noticia de corrupción, etcétera, todo el mundo se queja, todo el mundo habla, todo el mundo opina, nadie hace nada y todo el mundo se siente como resquemado y también se siente víctima. Esa es la percepción de la persona común que no tiene también pues un mínimo, yo le llamo el clic, ¿no? El darse cuenta o un mínimo despertar. Los que sí tenemos el clic también, en un momento determinado puedes, por ratos, ¿no? Decir, es que hay que ver, cada día una noticia de este tipo o una corrupción o un político que se ha ido con el botín. Ok. Pero a lo que yo le quiero poner la lupa es a que todo parte, como digo, de una percepción que es la de está todo separado. Yo soy una persona que estoy separada del resto. Los políticos hacen de las suyas también basándose en que, bueno, pues ese lema, ande yo caliente, se puede decir así, pues lo demás me da igual. Entonces, el estado actual, lo que nos habla, si lo queremos ver, el estado político de la situación, nos habla es un reflejo, es un espejo. Lo que tenemos ahí enfrente. Esto, si lo dices en cualquier tertulia, habrá gente que te quiere tirar con un zapato, porque nadie le gusta pues tener que ver que tienen responsabilidad en eso o que tienen algo que ver con todos esos manejos, ¿verdad? Pero realmente, y nosotros aquí ya sabéis que compartimos siempre el asunto de hacer ampliar la perspectiva, en una palabra. Entonces, si ampliamos la perspectiva, si tenemos ese clic inicial para darnos cuenta de qué somos, dónde estamos y cómo es el diseño de toda esta realidad, entonces podemos asumir que todo el escenario político, como he dicho antes, es un reflejo de nuestra inconsciencia colectiva. Si yo asumo eso, ya me puedo colocar en otro lado, con otra actitud frente a lo que ocurre. Porque no se trata de sacar la mano y señalar y quejarte y efectivamente hacer más separación, porque ellos, porque mira lo que hacen, porque fíjate, yo soy una víctima. Y además, esto yo os lo quiero también recalcar, porque la persona común que tiene esa actitud y sobre todo esa percepción, lo que día a día se encuentra es en un estado mayor de empobrecimiento. Se siente más aislado, con menos confianza en lo que le rodea, con menos capacidad de decisión. Entonces, emocionalmente, eso va a tener también una repercusión. La energía, hemos dicho aquí, vamos, a mí cada vez que me escucháis, si yo valido un sistema de creencias tan limitante como que la realidad es totalmente hostil y que no tengo escapatoria y no tengo ninguna posibilidad de cambiar algo, etcétera, etcétera, eso me lleva a un estado emocional, evidentemente, de baja vibración. Vale, pues estamos describiendo a la persona media, común, que no tiene, pues, como digo muchas veces, un despertar también mínimo, un despertar de la conciencia. Bueno, pues está claro que rebota. Esa persona está que no confía en nada, tiene, ya digo, una baja vibración, poca energía y, por tanto, es una persona que a lo largo del tiempo, si mantiene ese nivel de estrés, podrá sentirse enferma. Bien. Ese estado de cosas es un poco a grandes rasgos lo que podemos advertir en la calle, casi se puede decir que a diario. Yo cuando me encuentro con clientes es una de las primeras cosas que o te hablan tomando un café de lo mal que está todo y de que esto de mal en peor, que la gente no tiene confianza. ¿Vale?
ese punto de partida, de simplemente reconocer lo que es, lo que os voy a proponer es que tracemos un puente, un posible puente de transición hacia otro estado de cosas. Y como además el título de la charla va referido a las claves del ciudadano consciente, pues efectivamente vamos a desgranar qué claves son esas. El escenario, una vez que asumimos que no somos seres separados unos de otros y que efectivamente somos la vida en movimiento, somos el ser manifestándose y que todo lo que ahí vemos como una realidad tiene una lectura para todos nosotros y sobre todo un potencial para expandir la conciencia colectiva, pues entonces ya tenemos otra manera, otro enfoque, otra visión posible de las cosas. Y este es el gran reto que en estos momentos tenemos la humanidad por delante. Dejar de enjuiciar constantemente el estado de las cosas y quedarnos, aparte de en la queja, poco más, y empezar a asumir un rol participativo, a involucrarnos en la cosa común, a integrar que todo lo que, esa inconsciencia que se ve enfrente, ¿sí? O que la estoy viendo ahí fuera, yo participo de ella. No hay separación entre ese, digamos, esa realidad o ese espejo y yo. Y en ese asumir, decía un catedrático que me daba clase, que donde hay responsabilidad hay poder y donde hay poder hay responsabilidad. Y esa es una de las principales asignaturas que el nuevo ciudadano, consciente de sí, consciente de lo que es, consciente de su vida, de cómo es el mecanismo de, pues de evolución humana y cuál es la lógica que tenemos en este espacio-tiempo, pues puede mover las fichas de otra manera. El sentirse víctima, fijaros lo que os digo, es un mal negocio. Es un mal negocio. Porque para comenzar a sentirte víctima, evidentemente, pues es porque tienes muchas preocupaciones, porque lo que ves fuera te parece amenazante, porque te parece injusto, porque debería de ser de otra manera, siempre con ese juicio que nos llega, ¿no? De esto debería ser de otra forma, que yo no lo discuto, porque ahí estamos todos en ese sentirnos así. Como he dicho antes, cuando yo valido, cuando me estoy creyendo a pies juntillas que esa es la realidad existente solamente y yo estoy en medio de ese territorio hostil, lo que ocurre es, como he dicho antes, que mi energía baja. Y por tanto, si mis emociones quedan atrapadas con alta frecuencia, pues desarrollaré con mucha acidez en mi cuerpo, una dolencia, una enfermedad, etcétera, etcétera. Vale. Pues ¿de qué os estoy hablando entonces al hacer todo este recorrido? Os estoy hablando, si lo queréis ver, de la sociedad que tenemos ahora mismo. Gente, pues bueno, muchas personas que muy estresadas, que estamos, que no tenemos tiempo casi ni de sentarnos a respirar y a pensar, que enciendes la tele y a veces ya te enfadas solamente por las noticias que te llegan a diario, que no ves a lo mejor la solidaridad que te gustaría ver por parte de la clase dirigente. También percibes algo muy importante y es que las noticias que nos llegan nos hablan de ¿qué? De que parecen mucho más importantes las estructuras políticas, los partidos o las propias organizaciones, bancos, corporaciones, parecen más importantes que las personas. Y esto, si nos paramos a pensarlo un poco, es una auténtica locura. Vamos a pensar, a parar un poquito ahí. O sea, se supone que en base a todas aquellas teorías de Locke y del contrato social y todos aquellos pensadores que habían dejado claro que el ser humano había hecho una especie de convención, de contrato social que daría lugar al Estado para regir un poco la vida humana en orden, etcétera. Y que había sido las propias personas quienes libremente habían dado habían delegado en el Estado para que ordenase su vida pues con algunas reglamentaciones, etcétera, etcétera. Vale, originalmente de esa idea, pues fijaros, hoy en día estamos en una situación
donde el Estado, voy a procurar ser lo más imparcial, pero bueno, si hago una mera descripción, podemos decir que el Estado es como un gran leviatán. El leviatán era un monstruo bíblico, enorme, que todo se lo fagocitaba, y si os dais cuenta, hoy en día ese gran monstruo llega a tener la información de todos nosotros. Estamos absolutamente controlados por ese sistema de administración cada vez que llega a mayor, digamos, profundidad de nuestra esfera individual, de libertad, de derechos. Esto es algo real. O sea, quiero decir que es para pararse un poquito y decir, es cierto, cada vez el Estado y sus administraciones han reglamentado, han regulado esferas de nuestras libertades y derechos que van cortando nuestra parcela de margen de maniobra. Y esto es algo para pararnos a pensar. Porque, claro, para mí tiene un claro sabor, ¿no? El ser humano desposeído de su identidad, de conocer quién es, qué es su vida, cómo se rige, qué lógica tiene, que se siente separado de otros, aislado, enfrentado por medio de todo eso que hablaremos después de las ideologías, etcétera, etcétera, pues lo llega como si dijéramos a asumir como normal. O sea, el formar parte de una especie. Yo a veces pongo el ejemplo de los pollos los pollos, las gallinas ponederas en estas fábricas de huevos, que el pobre animal no tiene ni sitio para revolverse y que está, bueno, pues maltratado simplemente porque la forma de producir mucha de la carne y de los huevos y de todas estas cosas es totalmente antinatural, ¿verdad? Porque, bueno, eso daría para otro programa. Bien, pero si os fijáis, la propia vida humana se ha llegado a reglamentar tanto que estamos pareciéndonos a las gallinas dentro de la jaula. Entonces, a mí me parece muy importante, sin entrar en dramatismos, pero ver esto, que además hemos perdido un poco, bastante, diría yo, el sentido. No nos paramos a respirar, a decir hacia dónde voy, hacia dónde vengo, qué sentido tiene esto. La gente ni siquiera movemos un dedo. El asunto es, sí, bueno, quejarte en el bar tomando una cerveza de lo mal que está todo y de lo corruptos que son los políticos lo hace todo el mundo. Pero más allá de eso, nadie hace nada más. Entonces, la propuesta que lanzo aquí es menos quejarnos, porque eso nada más que hace emitir una energía negativa, y más asumir. Claro, para eso, evidentemente, tenemos que tener ese clic inicial de darnos cuenta y de saber que somos el ser experimentando en este espacio-tiempo. Pero que, sin embargo, esta película está todo comunicado, todo está unido. Por lo tanto, yo estoy unida con los corruptos. Eso también me costó a mí mucho, me costó mucho asumirlo, pero es verdad. Es decir, ¿en qué parte de mí hay ese delincuente, pequeño o grande, o ese ladronzuelo, o esa persona que tiene ese grado de inconsciencia? Bueno, pues no hay nada dividido. Esa es una de las cosas que de los presupuestos de avanzar en esta expansión de la conciencia. Esa llamada realidad, y en este caso realidad política, nos está pidiendo que asumamos cosas en nosotros. Y vosotros podréis decir, ¿pero qué cosas dice Francis? ¿Pero yo qué tengo que ver con ese que se fue con no sé cuántos millones a Suiza? Vale, pues algo tienes que ver, te lo aseguro. Y en este mundo concreto, en este mundo manifestado, a veces no tenemos todas las respuestas porque la vida tiene una parte importante de misterio, pero sí que la lógica que hay y que la trama que está detrás de lo visible, lo que es realmente la causa, es esa inconsciencia que en algún momento llama a la puerta para ser asumida, vista o para que se haga consciente. Entonces, todo lo que se nos muestra ahí fuera, incluso con los atentados,
el tema de los atentados, que ahora mismo está al orden del día y que para mucha gente lo primero que supone es un miedo atroz, lógicamente, y luego como, bueno, pues cierto odio a la raza, pues yo qué sé, árabe o a otra cultura o a los que son musulmanes o a ese tipo de pensamientos y de opiniones que además son azuzadas por los medios de comunicación. Bueno, pues lo que aquí os vengo a aportar humildemente es que la cosa no va por ahí. Es decir, tanto la corrupción como los atentados, como todos los llamados desastres que estamos viendo en estos tiempos de cambio, lo que nos llaman es a despertar. Nos llaman a ponernos up, arriba, colocar la antena y decir, uff, esto no es lo que parece. Aquí hay otras posibilidades, esto lo puedo mirar desde otro lado u otro punto de vista. Cuando yo me empiezo a dar cuenta de esto, cuando empiezo a asumir que es importante que me responsabilice de mi vida, es importante que deje de hacerme la víctima, es importante que haga acciones coherentes en el día a día. Yo digo siempre en esto, en lo que es en nuestro día, hacer acciones coherentes. ¿Hacia dónde? Hacia donde a mí me resuena ir. Me dirijo hacia un sitio y yo voy un paso, otro paso, otro paso. Pero muy importante, y frente a todo lo que hoy respiramos y todo el malestar, etcétera, voy haciendo acciones coherentes, pero las hago desde mi centro. Es decir, que por mucho que hubiese ocurrido hace una semana lo de Manchester, el atentado, o por mucho que salga Pujol por la tele o que salgan no sé cuántos mangantes que se han llevado no sé cuántos euros, millones de euros, el asunto es que en mi día a día esas acciones coherentes las voy a hacer siempre desde mi centro. Esto es importante, porque cuando entramos en esa creencia de que nada merece la pena, de enjuiciar al otro, de más separación, de, bueno, pues estar enfadado con todo el mundo, de perder la confianza, de creer que esto es una lucha de todos contra todos, pues más nos alejamos de salir del laberinto de este juego. Porque no os lo he dicho, sí, ya os lo he dicho, que sabéis que en el programa que hacemos los jueves siempre hablamos de ello. Esto es un juego. Es un juego que tiene por objetivo generar conciencia, que todos despertemos y que nos hagamos cargo de cada uno de lo suyo. Entonces, todo este ping-pong, todo lo que vemos en el aspecto de la política, es un enorme espejo que nos está enseñando lo grotesco que hemos convertido, pues eso, todo este juego. Y siempre que llegamos al máximo error, a todo un extremo, siempre hay mayor potencial para poder pues retornar al punto de equilibrio, que como sabéis es el punto, digamos, de asumir con neutralidad y con conciencia lo que ocurre en esto que nos rodea, ¿sí? Y vosotros podréis decir, bueno, pero es que eso me parece soso. O sea, que se trata todo de que yo tome conciencia y que observe. Aquí quiero hacer yo una puntualización, porque parece que observar es nada más que, mirar así, a lo tonto. No. Y quien haya leído algo, por ejemplo, de Krishnamurti o de otros sabios, a ver, somos la tecnología hecha carne. No voy a perder tampoco la ocasión de deciros eso. Los seres humanos somos tecnología punta. Como dice Garnier, somos la ciencia. Estamos tan locos con todos los aparatos tecnológicos y yo os digo, somos la ciencia. El tema es que no nos hemos dado cuenta y que estamos en ese proceso. Entonces, cuando el ser humano tiene ese primer clic, que ya muchas veces vengo hablando de ello, y nos colocamos en esa pura observación de la situación, de lo que yo siento frente a eso. Da igual si es una noticia de corrupción, si es un miedo que me entra, si es cualquier situación, la podemos poner el ejemplo igualmente. Estar en ese silencio, en ese sentirnos. ¿Qué dice el
el cuerpo, porque el cuerpo, sabéis que en el cuerpo tenemos nuestro inconsciente nos habla por medio del cuerpo. Estar ahí y percibir la carga que me genera una situación, percibir la fricción o percibir el miedo y no validarlo. O sea, saber que es una reacción normal del cuerpo, pero estar presente y observar desde esa pura neutralidad, desde ese profundo, como digo, siendo el observador que es capaz y que lo sabe, que puede modificar lo observado. Este pequeño paréntesis va referido a que no se trata de mirar así como el que mira un paisaje. Se trata de que nuestra autoobservación constantemente, en cada noticia que nos llega, en cada forma de relacionarme con el otro, es un enorme potencial. Por lo tanto, el colocarnos en la vieja posición del juicio, de señalar con el dedo y de decir que el otro es muy malo y que es un desastre porque aquel tiene la culpa, ese es el viejo camino y por ahí no vamos a ninguna parte. Eso es algo de lo que hoy no me voy a cansar de dejar bien establecido y reseñado. Quería hablaros también después de hablar de este estado de cosas, quería ir al concepto de la biopolítica, que es un concepto que acuñó un gran pensador, Foucault, y que fue un gran observador de su realidad. Porque si bien él había nacido, creo que fue en 1934, y murió en los años 80, fue un observador maravilloso de todo lo que le rodeaba y nos habló de cómo el poder atrapa a la vida, al humano. Cómo el poder, si no se tiene conciencia, lo fagocita todo. Y en este caso, él se preguntaba, o sea, se dio cuenta en esto de la biopolítica, que el saber es poder. Estamos de acuerdo, ¿verdad que sí? La información es poder, el saber es poder. Y también se preguntó Foucault qué es la verdad, porque se pone en evidencia que la verdad absoluta pues parece que no existe, cada uno tiene su verdad y bueno, pues siempre hay como diferencias entre lo que uno dice que es verdad y lo que dice otro, un grupo, etcétera. Vale. Bueno, pues de lo que él se percató claramente es que en cada estado o sistema social, etcétera, se llega, como si dijéramos, a producir un fenómeno, un proceso de normalización. Ahí quería llegar yo. Normalización. Es decir, se define por parte pues, yo digo que de la élite. La élite que de alguna manera mueve los hilos y también mueve pues, al final los aparatos del Estado, a los políticos, los partidos, etc. El asunto es que deciden o definen qué es normal. Se define qué es la normalidad, te la dan hecha. Y los humanos venimos a este juego, a este mundo, y bueno, naces y ya eres condicionado en una familia, y vamos al colegio, y vamos a todo el sistema de educación reglada, y nos vamos comiendo un montón de empaquetados, ¿sí? Y enlatados, que lo que buscan es que nos normalicemos. Entonces, si llegas a ser lo que se considera por todo este poder, eres un ser o una persona normal, estupendo, eres de los nuestros. Y cuando no encajas en esa normalidad, eres un anormal. Por lo tanto, pues bueno, ahí entran pues cualquiera de los que pueden ser considerados raros, anarquistas, excéntricos, locos, pues yo qué sé, gente que ha estado en la cárcel, etcétera, etcétera, etcétera. Y vais a decir, bueno, sí, claro, el que estuvo en la cárcel, pues por alguna razón habrá estado. Bueno, pero ahí tengo que hablaros de lo que siempre tenemos que hablar. Tenemos que hablar de que cada ser humano, cuando viene aquí, viene con una mochila a cuestas. Traemos una programación.
Eso viene a cuestas con nosotros para jugar este partido. Entonces, fijaros lo que os digo, una persona que haya nacido en un extrarradio, en una familia desestructurada, donde no recibió más que palos de crío, etcétera, etcétera, que tuvo todo ese condicionamiento a lo mejor pues muy desestructurante, ¿sí? Y viene, bueno, pues venía con ese, como yo digo, programa y acabó siendo pues un ladrón o bueno, pues robando donde podía, etcétera, etcétera. Y claro, digamos, el humano normalizado quiere que su seguridad esté a salvo de ese tipo de persona. Claro que sí, ya eso lo sabemos. Pero por otro lado, si levantamos capas y llegamos a darnos cuenta de que aquí cada uno ha venido con esa programación y que en realidad hacerle, digamos, a ver cómo explico yo esto, a una persona que tiene esa programación inconsciente, esos patrones tan densos, es sumamente, digamos, imposible que los cambie así por así. Es decir, tendría que estar iluminado de repente o tener ese clic para que una persona pueda realmente disolver su inconsciencia. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Con ello quiero decir que el poder lo que juega es con la ignorancia de la gente. Con tu ignorancia, con mi ignorancia, con la ignorancia de todo digamos, todos los individuos que componemos el cuerpo social, el Estado, el mundo. Ignorancia. La ignorancia es inconsciente, o sea, es inconsciencia. Por lo tanto, la salida de este laberinto, una y otra vez, pasa por lo mismo. Pasa porque expandamos nuestra conciencia, porque sepamos y verdaderamente nuestra vida sea un ejemplo de ello, que no hay nada separado de nosotros, que estamos totalmente, la realidad está totalmente conectada y que la realidad nos habla. Por lo tanto, los tiempos que nos llegan, que están a la vuelta de la esquina, de enormes cambios a nivel de estructuras pues de todo tipo, económicas, de cambios políticos, etcétera, pues lo que nos van a pedir es que verdaderamente demos ese do de pecho. Y el do de pecho es saber y además que se note en nuestra vida que sabemos que somos una unidad. Pero una unidad como, mira, el Bing One, ese evento, en lo bueno y en lo feo. Y que todo lo que se me muestra ahí fuera es una manera que tiene la realidad de hablarme para que todos crezcamos. Al hilo del tema de la biopolítica, decía Foucault que el individuo moderno, en esto pensaba de una forma muy similar a como pensaba Nietzsche, ¿eh? El hombre posmoderno, pues es un tipo más bien flojo o débil, hedonista, acomodaticio, consumista y muy tecnológico, pero poco profundo. O sea, decía él como que no es capaz de sostener grandes deseos, ¿sí? No es un héroe precisamente. Bueno, pues ese individuo es la consecuencia de ese tratamiento que se ha hecho por parte del poder, ¿sí? Que de hecho se ha apropiado hasta del cuerpo de las personas. Porque es muy interesante también hablar de eso. Las vacunas, la cantidad de medicación a la que nos hemos acostumbrado. Hay personas que no toman sus pastillas o ansiolíticos, no se levantan de la cama. Entonces, esta forma de poder omnicomprensivo lo que busca es efectivamente que nos convirtamos, que de hecho creo que es evidente, en un mercado. Y por lo tanto, la libertad es meramente teórica. Ese es el panorama al que estamos abocados, además a que se vaya cada vez exagerando más y polarizando si no tenemos un despertar colectivo y empezamos a hacer cosas. Es muy importante. Pero ojo, yo no hablo ni de sacar metralletas, ni de tirar pedradas, ni de poner una bomba, no es eso. Porque además acordaros, el poder se acrecienta cuando hay resistencia. ¿Eh? O sea, cuando hay un poder y hay una resistencia enfrente, siempre hay como si fuera el poder se crece. Entonces, no hablo de eso. De lo que hablo es de un asumir.
asumir en nosotros, es la evolución que la vida nos pide ahora mismo. Sé que es sutil, para muchas personas podréis decir, no la entiendo, ¿qué está diciendo? Bueno, espero que os animéis a poner ahí los comentarios en el vídeo, en YouTube o luego en las preguntas que surjan. Pero realmente de lo que se trata, ya digo, no es ni de tirar piedras, ni bombas, ni metralletas. Es verdaderamente asumir y expandirnos, expandir la conciencia y además esa observación de lo que sucede, de lo que se mueve en mí frente a cada situación de mi día a día, de las noticias, de todo. Hay otra manera de avanzar hacia un nivel de unidad, de comprensión, de empatía, que desde luego es lo propio de ser humanos. Ser humano tiene un significado y realmente en esta sociedad capitalista y posmoderna parece que eso lo hemos ido olvidando. Quería, por último, porque tampoco me quiero alargar mucho más en la exposición para dejar tiempo a las preguntas, quería recordaros que este es el momento tan importante del despertar colectivo y que más allá, bueno, sabéis que hablamos pues aquí de todo, del desdoblamiento, se hablan en canales como el de Mindalia, pues de todo el asunto espiritual, registros akáshicos, el alma de no sé cuánto, las energías, etcétera, etcétera. Bien, pero todo eso, todo ese conocimiento de la conciencia, hay que bajarlo a plano. Y bajarlo a plano es hacer esas acciones coherentes desde ese centro, sabiendo qué soy, sabiendo qué somos, qué sentido y qué propósito tiene estar aquí. Eso es lo que ahora mismo toca. Y voy a recalcar que el derecho más importante, fundamental y natural que tiene un ser humano es el derecho a saber quién es, a saber qué es, qué naturaleza tiene, a despertar, a darse cuenta de que su naturaleza es la de ser, que no es un cuerpo, un pobre cuerpo que se levanta por la mañana, que se dirige al trabajo, que va corriendo a hacer la compra, que viene a hacer la comida, que lleva a los niños al cole, que corre para poder acabar y pagar sus facturas a fin de mes y que pasa la vida estresado o estresada. No es ese el propósito. Nos quieren hacer creer que sí, pero nosotros tenemos otra identidad que es trascendente, que nada le sobra y que es pura conciencia. Esa dimensión, esa naturaleza, es el gran reto de que ahora mismo, en estos tiempos, cada vez más seres conecten y despierten a eso. Por lo tanto, los que lleguéis a ver este vídeo, contribuid. ¿De qué manera? Con el ejemplo. Con el ejemplo frente al vecino, al compañero de trabajo, incluso frente a los políticos corruptos. Sabemos que todo está unido. Déjalo eso que haga digestión en ti eso. Asimílalo. Contribuye en el sentido de tu ejemplo lo primero, de ser cada vez más consciente. Comparte conocimiento con quien efectivamente pueda estar ya en un primer inicio o paso hacia el despertar. A veces un libro, a veces una lectura, una recomendación, algo que le envías al WhatsApp, un vídeo. Es fantástico que podamos aportarle a otros otras posibilidades, porque el que otro esté mal o el que otro viva sin ganas o que no le vea propósito ni sentido a su vida, etcétera, nos repercute a todos. El gran inconsciente colectivo es ese gran campo de información, ese gran sedimento que está ahí y que ahora mismo, pues nuestro gran trabajito pendiente es transmutarlo, hacer que eso se vaya disolviendo poco a poco. Y ahí en esa información está la corrupción, está el hecho egoico de apropiarme de todo lo que pueda
y que me den igual los demás. Ahí está esa información de separación y de distorsión, en ese gran inconsciente colectivo. Fijaros, la economía se basa en decir siempre que es la ciencia que regula o que da solución a la escasez. Y realmente la escasez no existe en este universo. Lo que ocurre es que estamos tan condicionados que nos lo hemos creído profundamente. Por lo tanto, esta es una propuesta una propuesta para dejar caer las ideologías que no son una salida de los problemas. No vamos a salir de los problemas de la corrupción y problemas políticos por ser de derechas o de izquierdas, ni de ser de este partido ni del otro, no, olvídate. Podremos hacerlo cuando haya ese aumento del nivel de conciencia colectivo y podremos empezar a ver en ese momento a los políticos que nos van a gustar. Podremos ver ahí a personas que realmente tienen vocación de servicio público. Podremos ver ahí ya de repente un hermoso cambio. Eso es totalmente factible, pero funciona de esta manera que yo os estoy diciendo. Tampoco van a arreglarnos la vida los economistas si los estados están en quiebra técnica. La deuda es inasumible. Si dividimos la deuda pública que tiene el Estado español entre los españoles, son casi 50.000 euros. Entonces, todas estas realidades, por decirlo así, dentro de esta trama, hay que verdaderamente asimilarlas y con ello estrenar un reset, un ponernos con otra perspectiva frente a todo lo que nos lanzan los medios de comunicación, frente a todo lo que nos lanza los mass media, etcétera, etcétera. Yo sé que para muchas personas escuchar un vídeo como este es como romper los esquemas. ¿Pero de qué me está hablando? Pero si habla de algo trascendente, uy, ya me quiero ir a la religión. Pues no, porque este momento, por fin, ya es para dejar de separar, ya no hay que separar más lo que siempre se quiso meter en compartimentos estancos, la política aquí, la economía allí, la religión en el otro sitio, no, porque el gran reto es ser. Y ser no tiene fragmentaciones, no las hay. La vida no es unitaria, no hay fragmentaciones. Bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí porque es un tema tan importante y que da para tanto y que está, como hemos visto, totalmente unido. Es decir, vamos a tener la política que nos merezcamos en función de nuestro nivel de conciencia. Es así de sencillo. Por lo tanto, vamos a ver si hacemos algo con nuestro nivel de conciencia y con nuestro estar en el mundo. A ver si hacemos algo con ello y de esa manera vamos a poder disfrutar de otro escenario a nivel político. Hola, Celia. Hola, ¿qué tal? Pues aquí pues, acabando la charla. Sí, muchas gracias por tu charla. Y Francis, antes de pasar a hacer las preguntas que nos han llegado desde todo el mundo, solo recordaros que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Que debajo del vídeo de esta conferencia, en la descripción escrita, podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión para suscribiros a nuestro canal de YouTube e informaros de nuevos directos y vídeos ya publicados, para colaborar como voluntario de Mindalia o para hacer una donación a la ONG Mindalia, si así lo deseas. Y ahora, si te parece, damos paso a las preguntas que tenemos para ti, Francis. Bueno, pues no sé si se habrá animado la gente, porque esto de la política parece que a la gente le da alergia. Bueno, aquí tenemos nuestros animados, como por ejemplo Virginia Sánchez desde España, que te pregunta ¿por qué cuando escuchas a un político, sea de la tendencia que sea, tienes la sensación que toma al ciudadano por un ser inmaduro y retrasado mentalmente? Qué bien, Virginia. Bueno, pues porque efectivamente el poder de alguna manera nos ha tomado por menores. Nos ha tomado por incapaces y nosotros estamos dando, casi se puede decir que de seguido, ejemplo de que somos bastante inmaduros. Porque tú date cuenta, nada más que echa un vistazo, todas las, digamos, cómo nos van comiendo el terreno, por decirlo así. Yo hoy puse el ejemplo de qué manera el Estado y sus administraciones llega a regular cada vez esferas más privadas del individuo. ¿Y eso por qué ocurre? Pues ocurre porque lo estamos permitiendo. Por lo tanto, como es una relación basada en el sometimiento, pues evidentemente esto va cada vez, es como es una conquista. Y si yo no encuentro
ningún tipo de problema, pues cada vez es como las civilizaciones antiguas, que lo conquistaban todo a su paso, pues es lo mismo. Por lo tanto, los políticos tienen como creído, asumido, pero esto también es porque están conectados a ese inconsciente colectivo, que dicen, bueno, esto es pan comido. El ciudadano medio es como si fuese un perrito que a veces ladra guau guau, pero no hace nada. Entonces, yo creo que eso que tú estás apuntando nos está hablando de la necesidad de ver lo que pasa y de decir, basta. Hicimos un programa aquí en Mindalia, en Vida en Punto Cero, que hablamos de que era el momento de que los humanos, las personas, asumiésemos por fin nuestra mayoría de edad. Y nuestra mayoría de edad significa responsabilizarnos. Claro que eso ya no me permite más ni estar haciéndome la víctima, ni señalando a otros, porque ni culpabilizando, etcétera, etcétera, porque esto está muy explotado. Se trata de asumir y de esa manera vamos a ver el cómo todo se va increíblemente cambiando. Por lo tanto, te doy la razón, Virginia, y te digo, hay otra manera, dejando de ser esos niños de corta edad y diciendo con actos coherentes, me vais a empezar a tomar en serio, porque yo me tomo en serio. Esto es algo importante. De hecho, yo estaría animadísima a dar estas charlas de concienciación, incluso con los jóvenes, porque los jóvenes copian el mismo patrón de sus padres. Y todo el mundo pasa del asunto político. Todo el mundo está quemado, pero todo el mundo pasa. Es que hacemos el avestruz. Bueno, creo que con esto te he respondido, pero que estoy totalmente de acuerdo en eso que dices. Virginia, un besito. Mari Carmen te pregunta desde España, vivimos en una sociedad donde nos enseñan los ríos de España, pero no nuestros derechos. No llegamos a alcanzar todo lo que ignoramos, con lo que nos manipulan. ¿Cómo tomar partido entre tanta mentira? Bueno, yo te diría, tomar partido no es o sea, Mari Carmen, la solución no es hacerme de una ideología o de otra, de verdad que no, te lo garantizo que no. No, la salvación no viene por la vía de ser del PP, ni del PSOE, ni siquiera de Ciudadanos o de Podemos. Aunque mira, el ala de Podemos creo que tiene un ala de espiritualidad y conciencia. Oye, apunta maneras. Pero bueno, apunta maneras, pero yo le diría a Pablo Iglesias, chaval, resetéate. Porque hace falta ya soltar lastres de ideologías y del pasado. Por lo tanto, tomar partido es hacia el ser, hacia la conciencia, hacia el ver cómo toda esa realidad, que a veces me parece tan injusta o a veces me pone los pelos de punta, todo lo que se me mueve a mí frente a esa realidad es oro, es el potencial del que hablo muchas veces, que puede ser transmutado, puedo llegar a tener una nueva percepción, que de hecho ese es el fin que tiene. Entonces, tenemos dos vías, Mari Carmen. La vía de siempre, que es puramente lineal, de que frente a la injusticia o a la corrupción me tiro de los pelos, me quejo, me siento víctima, me enfado mucho, tengo un mal día, acabo con la energía por los suelos y no creo en nada. O, como ya tengo una perspectiva de la trama y sé dónde estamos y cómo funciona esto, y a pesar de que pueda haber eso ahí enfrente o que pueda haber una noticia de lo que sea, de corrupción o de cualquier otro tema, lo veo, pero no me carga, porque no estoy validando que eso es todo y que además eso no tiene más lectura que el hombre es un lobo para el hombre. Es decir, como eso ya no me lo creo, digo, vale, ok, la inconsciencia habla. En función, yo lo que veo, Mari Carmen, es que los humanos es como si estuviésemos aquí representando una obra de teatro. Entonces, los políticos hacen su representación y los que estamos aquí enfrente, pues hacemos la nuestra. Por lo tanto, la única salida es conciencia, es la conciencia, es despertar, es darse cuenta y ir transmutando entre todos. Y cuanto más seamos en esto, de verdad, está hecho. Por lo tanto, es tan importante sumar, es tan importante compartir con otros, etcétera, etcétera. Espero que con esto también pueda haberte orientado un poquito.
Uh, Luis te pregunta desde España. Sí, estoy aquí. Digo, uy, se fue Celia. No, no, no. Luis te pregunta desde España. Según Buda, la mayoría de los filósofos occidentales, etcétera, no puedes vivir plenamente sin un sentido crítico despierto. ¿Hay democracia afiliado ciegamente a un partido o idea política? ¿Cómo? Ah, hay, ¿qué ha A dicho ver, de la ¿hay, democracia? ¿hay democracia afiliado ciegamente a un partido o idea política? Bueno, yo lo que tengo que responderte es que lo de la democracia es un enlatado. Nos han vendido la moto, pero es que no existe una democracia en esto. Mira, democracia etimológicamente es el gobierno del pueblo. Demos en griego es pueblo. Entonces, y en derecho político estudiamos que la soberanía reside en el pueblo. Evidentemente, sabemos por nuestro día a día que no es así. Entonces, vamos a asumir que no vivimos en una democracia, por mucho que se les llene la boca a los políticos, y que los partidos políticos menos ayudan que nada a que haya democracia. Los partidos políticos son como las empresas. Maximizar el beneficio, minimizar el coste. Solamente. Entonces, aquí el asunto es de qué manera podemos articular los que estamos aquí como ciudadanos para que realmente empiece a haber enfrente una democracia. Pues va a haber una democracia cuando haya enfrente personas que están con una vocación de servicio. Y por tanto van a ser necesariamente seres despiertos para que esas personas que estén ahí enfrente se pongan a trabajar en serio por el común de la gente, pues van a ser personas con conciencia. Y entonces sí que veremos una democracia, porque se articularán pues juegos, digamos, de pesos, contrapesos, equilibrios a nivel de los poderes, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, que serán pues lo más, podemos decir también, conscientes. Vamos a ver, aquí de lo que nos tenemos que dar cuenta es, si los señores que están ahí enfrente, en el gobierno, en sus poltronas y en sus ministerios, si esos asumen y tienen el poder pues, legislativo en el Parlamento y tienen el ejecutivo del gobierno, si esos seres despiertan, tenemos ahí personas ya despiertas y saben que los que están enfrente, todo el común de la sociedad y la ciudadanía también son lo mismo, que no hay separación, que realmente lo que hagan a esa gente se lo hacen a ellos mismos, porque es así, en realidad, ¿sí? Puede sumar más inconsciencia o más conciencia. Pues entonces vas a tener claro que esas personas que tengan ya esa información, esa perspectiva, van a obrar de otra manera. Verdaderamente se van a poner a servir a la nación, al Estado, o sea, a la sociedad. Y esos tiempos no están lejanos. Lo que pasa es que nos quedan tiempos de mucho movimiento, pero esos tiempos se están acercando. Creo que era Luis, ¿no? Luis. Sí. Gracias, Luis. Buena pregunta. Te pregunta, no he conseguido ver el país. ¿Es la política una actividad donde el ego se fortalece y no favorece el cambio personal? Claro, sí. Sí, porque fíjate, no hay duda de que, por ejemplo, esa obra tan conocida de Maquiavelo, El Príncipe, que era una obra de estrategia y de cómo ser un gran jefe de Estado, astuto, etcétera, es el paradigma del el fin justifica los medios. Y ese tipo de dinámica es en la que se ha basado la política durante la historia de la evolución humana. Es decir, con tal de llegar ahí o de permanecer, soy capaz de cualquier cosa. Por lo tanto, el ego está encantado. A ver, el ego, ¿sabe? Rebobinando esa cosita, esa programación que llevamos cada uno con nosotros, está muy contento cuando tiene poder, cuando puede dominar a otros, está muy contento de tener placer y desde luego el poder le da placer y es el que huye siempre del dolor o del sufrimiento. Por lo tanto, no quiere responsabilidades y sí quiere mucho poder. El ego humano está encantado en ese paradigma de la política que no, nada más que piensa cada uno en su propio ombligo. Yo pongo el ejemplo a veces en los cursos y talleres que los políticos actuales lo que nos muestran son ignorantes
hablamos del mundo de la conciencia, no saben nada de esta realidad del ser. Entonces, ellos tienen esa programación. Ande yo caliente, es decir, estoy en un puesto, tengo acceso a ciertos poderes o dineros públicos, etcétera, ande yo caliente, pues a los demás me da igual. Entonces, ahí está clarísimo. Es un terreno fértil para que el ego humano, vamos, se dé rienda suelta. Y claro, llegamos a un estado de máxima polaridad como el que vivimos ahora. ¿Y sabéis qué os digo? Todo este aparente desastre de ponerse todo patas arriba y que salen a relucir todas las basurillas que había debajo de las alfombras, está para ser visto. Tiene un enorme potencial, vuelvo a decir. Y vamos a ver más todavía. Se va a quedar todo al desnudo. ¿Lo queréis ver? Bueno, pues gracias porque también era una buena pregunta. Espero que te haya aportado. Desde España te pregunta, soy una persona implicada en la política, soy concejala de una ciudad española. Veo muchísimas injusticias a mi alrededor y a mis compañeros jugando con su ego y su dinero mientras la gente pasa hambre o frío. Ajá. Vivo esto con mucho sufrimiento. ¿Cómo puedes ayudarme? Bueno, pues ¿no dijo su nombre? Ahí tenemos una persona. No lo dijo. No lo dijo bien. Ahí tenemos una persona, es concejala, es decir, una persona que tiene ya un nivel de conciencia y, bueno, ahí tenemos ya una persona que está dentro de los entresijos, que hay personas que tienen un nivel de conciencia muy interesante ya dentro, en cargos y en puestos. Y ella me dice, ¿y cómo llevo yo esta situación? Que es, pues a veces molesto, me angustia, me da hasta asco, puede ser, eso también un amigo que tengo, que efectivamente también está en una administración local, me comentaba lo mismo. Entonces, ¿cómo llevarlo eso? Bueno, la doble vía. La doble vía. Por un lado está lo lineal puramente. Lo lineal puramente es que menudo elemento, fíjate lo que está haciendo este o aquella otra, el juicio, y se están forrando y se ha llevado no sé cuánto y vaya un ego que tiene y qué mala persona y qué asco me da. Vale, esa es una vía. La otra vía es que, evidentemente, como humana, esa sensación que acabo de decir es normal, pero como cuando tengo esa conexión, digamos, con lo que es, puedo descargarme de esa enorme carga que me da la injusticia, el sufrimiento, el rencor, etcétera, todas esas emociones, y puedo ver el propósito que hay detrás de todo eso. Es decir, cuando permites en ti esa perspectiva, ese ver que todo eso que ocurre es para algo y no es para que la humanidad explote, sino que es para que nos expandamos en lo que se refiere a la conciencia, yo te diría, posiciónate en ese día a día tuyo desde tu centro. Posiciónate en esa, yo digo siempre lo que comenté en la conferencia, acciones coherentes, pero desde mi centro. Y mi centro es mi poder. Y ese es el sitio, ese lugar donde puedo observar la realidad con otros ojos, sin tanto juicio y que no me produzca tanta carga. Y toda la percepción que me genere, todo ese sentir, esas emociones o lo que sea, entregarlo. Porque hay una instancia a la que podemos entregar toda la percepción. Es una manera de que puedas empezar a descargar, porque yo comprendo que tendrás un día muy estresante. Incluso te recomendaría que por las noches hagas la entrega de todo tu día, cuando hazla todas las noches. Entrega a esa, vamos a decir, a un punto que tiene todas las respuestas. El que originó el Big Bang, podemos llamarle fuente. Entrega tu día. Puedes incluso ver los programas que tenemos por ahí de Vida en Punto Cero aquí en Mindalia para comprender un poco mejor esto que te estoy diciendo. Pero hay otra manera de que esa injusticia o esa corrupción que no te genere tanto sufrimiento ni tanta carga, de verdad, y que además te suponga expandirte. Pruébalo y ya te digo, y busca información, que hay bastante sobre este tema, ¿sí? Y a hacer el cambio, que tú ya estás dentro. Los que estáis dentro tenéis mucho poder para sembrar semillas de despertar. Un besito. Marilis te pregunta desde Venezuela. En el caso de Venezuela, ¿qué recomendarías? Y buenos amigos que tengo yo de Venezuela y que los quiero.
tengo ahora mismo, además, bastantes personas alrededor que están viviendo una situación pues muy, muy dura. Bueno, lo de Venezuela pues es como lo mismo que estoy diciendo, pero agravado. Porque claro, cuando tienes que vivir en un estado de sitio, un estado de excepción o de emergencia, allí amigos míos me han dicho lo que es como vivir en guerra. Entonces, lo que puedo decir desde aquí, yo no he estado nunca en un estado con tal nivel de violencia, ¿verdad? Pero sí que te puedo decir que así como tú, si estás allí en Venezuela, así como tú valides tú internamente cómo son las cosas y las creencias que tú tengas, las des esas por buenas, así va a ser tu realidad. Eso sí que te lo tengo que decir. Si tú estás con un miedo atroz y estás validando que lo peor te puede pasar a ti o a tus seres queridos, eso estás como si dijéramos creando potenciales para que eso ocurra. ¿Qué te puedo decir? Que ahí estés en ese puro asumir, incluso nadie quiere reconocer que pueda tener una parte de Maduro, que es un acomplejado, por cierto, el hombre, ¿eh? Pero cuando el populismo, el ignorante o el que está deseoso del poder porque viene de una familia muy, muy digamos, de bajo, socialmente baja, y llega al poder, es capaz de cosas a veces muy sorprendentes para mantenerse ahí, ¿verdad? Por lo tanto, asumir. La situación es la que es y lo que puedes hacer es, si estás viviendo allí además, estar en ti. Yo meditaría, la respiración te puede venir muy bien y que te des cuenta que para ti y lo que te rodea, el hecho de cómo estás tú y de qué nivel, pues eso, de energía y vibratorio tienes, tiene importancia para lo que se vaya a desarrollar alrededor tuyo. No olvides nunca que somos frecuencia y vibración. Y por otro lado, yo te recomendaría, es lo que hago yo, de buscar romper barreras y fronteras. O sea, lo más feo del mundo, lo más grotesco, el Trump, el Maduro, el otro, somos uno. Están haciendo una parte, un papel en esta filmografía, este teatro. Por lo tanto, fuera parte de lo que sé que estáis viviendo allí, se trata de un ponerle conciencia a cada instante, a cada día y sobre todo crecer con las percepciones del día a día. Vuelvo también a comentarte que si no has visto los programas de vida en Punto Cero, aquí en Mindalia Televisión te animo mucho porque ahí damos muchas claves de cómo transitar por la vida, por cualquier situación, con un GPS que es muy útil, de verdad, para la vida práctica. Bueno, pues mucho ánimo y espero que te sirva esta orientación que te doy. Y si estás en Venezuela, pues especialmente fuerza. ¡Mua! Naz te pregunta, hola, ¿podrías decirnos ejercicios básicos para despertar nuestra conciencia ciudadana? La conciencia ciudadana, yo ni siquiera hago separación, digo tu conciencia. Tu conciencia es una y no tiene una versión ciudadana, una versión familiar, una versión pareja, una versión amigo, una versión discotequero. No, no, no. O sea, la conciencia es una. Sí que cuando eres, y hablamos, ¿verdad?, del ser, es que el ser es una realidad. Es una dimensión que tenemos los humanos, o sea, el ser humano, y que de lo que se trata es de simplemente permitir esa conexión fundamental. Y cuando esa conexión comienza, empezamos a mutar, empezamos a ser mutantes, en muy buen sentido, en el sentido de evolucionar. Por lo tanto, despertar tu conciencia es evolucionar. Ser un mejor ciudadano vendrá por añadidura, porque como en aquel dicho que decía el Maestro Jesús, que lo importante, lo parafraseo, ¿no? Pero decía que lo importante era el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Ok, yo te digo, lo importante es tu conciencia. Y para eso necesitas también honestidad contigo mismo. Pero si efectivamente te centras en ser y en tu conciencia, lo demás vendrá por añadidura. Y por supuesto serás un magnífico ciudadano.
comprometido y que participa, asume y se responsabiliza de su vida y de todo lo que le rodea. Así es. Pedro Fernández te pregunta desde España. Según he entendido, has comentado que si se opone resistencia al poder, este crece. Entonces, ¿cómo podemos cambiar la situación a un nivel más allá de ser ejemplos como persona? Bueno, muy buena pregunta, Pedro. Muy buena pregunta. Y yo que tengo por decirlo así, soy muy intensa. Durante mucho tiempo me creí que siempre lo que había que hacer era la lucha, ¿no? La lucha, luchar contra las cosas malas o contra lo injusto. Vale, la consigna que yo he dado es que en lo externo no se trata de estar resistiendo. Yo no creo en lo que, por ejemplo, es ir a hacer manifestaciones o ir a poner verdes a unos. Mi forma de enfocarme es otra. Tuve una etapa que podría hacer eso, de manifestarme y de aquí o allí, pero ahora mi forma de manifestarme es interna. Entonces, estoy en ese asumir, ver, responsabilizarme, pero esto es profundo, ¿de acuerdo? Es que lo que nos pide la vida no es superficial ahora mismo. No se trata de un ver, como he dicho antes, mirando el paisaje, no, se trata de un ver hacia adentro y sabiendo que como es adentro, es afuera. Y que eso que vemos ahí fuera, que es el asunto político, es algo que tiene su causa adentro y se muestra afuera. Por lo tanto, este ejemplo que yo pongo a veces para que la gente me entienda, si tú te levantas por la mañana con los pelos así de la cama y vas al baño y te ves en el espejo con los pelos así, dime una cosa, Pedro, ¿tú te pones a bajarle los pelos al espejo? ¿A la figura, a la imagen que sale en el espejo? No. Tú vas y dices, uy, qué pelos. Coges un cepillo y te peinas tú, porque tú sabes que ese espejo de ahí está proyectando esto de aquí y te peinas tú, porque esta es la causa y el efecto es lo del espejo. Pues es lo mismo. Lo que estoy hoy diciendo aquí es precisamente que toda esa realidad es una proyección, es un efecto. Yo sé que estamos tan condicionados que habrá mucha gente escuchándome que diga, ¿qué dice esta Francis? Pues yo te digo que es así, pero te lo digo desde mi propia certeza interna y que es algo que cada ser tiene que explorar dentro de sí. Por lo tanto, actos coherentes, por supuesto, nos vamos dirigiendo hacia donde consideramos que tenemos que ir o lo que tenemos que hacer, pero lo hacemos desde nuestro centro. Y nuestro centro es esa conexión con el ser, es ese escucharnos, es estar en la intuición, ese integrar, dejar el juicio y entregar la percepción. Entregar para que mute, porque si tu percepción es la que, por ejemplo, de angustia o de injusticia frente a lo que ocurre, etcétera, esa percepción puede ser mutada y traerte una nueva versión de ti y de tu conciencia más expandida. Por lo tanto, el secreto y la salida del laberinto es hacia adentro. Pedro, muy buena pregunta. Espero que te haya orientado. Rubén te pregunta desde España, reconozco que la salida a esta situación no es el enfrentamiento directo, pero he vivido momentos en los que la lucha de la gente ha conseguido dar un giro a una injusticia. ¿Qué recomiendas entonces? A ver si esa pregunta la entendí bien. Que la lucha de la gente... La lucha de la gente ha conseguido dar un giro a una injusticia. ¿Qué recomiendas entonces? La lucha de la gente ha dado un giro a una injusticia. Ah, bueno, vale. Que efectivamente, vamos a ver, en la época hemos visto la Revolución Francesa, hemos visto las grandes revueltas, las luchas sindicales y nos hemos quedado así mirando para el pasado y hemos dicho, oh, todo lo que se ha conseguido a lo largo de la historia es porque ha habido luchas, ¿verdad que sí? Y los de izquierdas y los sindicalistas, etcétera. Pero es que eso es pasado. Entonces, Rubén, eso es pasado. Yo ahora mismo sí que te puedo decir que eso ya no funcionaría. No funcionaría eso ahora mismo. Sí, vas a ver que a lo mejor
unos sindicatos que es totalmente una ficción lo de los sindicatos, porque están totalmente aburguesados, pero que a veces parece que negocian o que consiguen, pero olvídate, esos son como esquemas de otro tiempo. Ahora mismo, lo que te puedo asegurar, Rubén, es que lo que nos pide la vida no es ponernos con pancartas en ese sentido, ¿eh? Que si te nace hacerlo por un tema puntual de tu empresa o de algo que a ti te toca especialmente, pues hazlo. Pero yo te diría, si vas ahí a una manifestación, también vete desde tu centro. Es decir, no vayas odiando, si puede ser, o si sientes el odio, también estate consciente de las emociones que se te mueven en esa tesitura, ¿de acuerdo? Pero hagas lo que hagas, procura ser conciencia. Es decir, el observador lo más neutro posible de lo que se está dando ahí, porque de esa manera vas a poder ver más cuadros y vas a ver que la realidad te habla y vas a poder darte cuenta de que no te quedas como yo explicaba antes, la doble vía, ¿no? La vía lineal, que es como la realidad me atenaza y no hay más que esto, que eso es lo que trae el drama. Cuando el pobre ciudadano considera que es vilipendiado, que es ninguneado y que es víctima y que eso es todo, que es ese pobre ser y así de esa manera, llega a tener, pues a sentir que no tiene ningún sentido nada y puede pensar hasta incluso en el asesinato o en el suicidio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo te digo siempre, la vía es lineal, pero está la otra vía. La otra vía es comprender lo que ocurre en esta realidad, en esta linealidad, que tiene un propósito. Y el propósito siempre es expandir nuestra conciencia, la evolución de la que os vengo hablando. Por lo tanto, bueno, déjate llevar por tu intuición. Si tú sientes que tienes que ir a una determinada manifestación o a una reivindicación, bueno, hazlo. Cada persona es la que tiene que sentir en sí, porque además tenemos una posibilidad de conectar con nuestro, podríamos decir, nuestra parte esencial, por medio de las derivaciones nocturnas antes de dormir y durante el día. Por lo tanto, estate en esa conexión, porque vas a tener muchas veces claves de cómo o qué hacer. Tenemos los humanos, los seres humanos, por fin, que reconocer el wifi universal. Hay un wifi universal, que no nos lo podemos ya perder, porque ahí hay muchas intuiciones, es información que viene del futuro. No es tan importante el wifi de tu casa como ese wifi universal. Bueno, espero que también te haya servido un poco esto que te he contestado. Un besito. María te pregunta desde Colombia, la causa de todos nuestros males son los políticos. ¿Cómo cambiar esa situación y que los políticos se vuelvan más humanos? María, bueno, si has escuchado la conferencia te vas a dar cuenta que los políticos están en esta trama, pero que yo no he dicho que los políticos tengan la culpa de todo. No he dicho eso porque además la culpa es una palabra que tampoco utilizo. Que somos todos los vivientes responsables de lo que ocurre y de lo que hay ahora mismo en el mundo. Que los políticos efectivamente toman un determinado papel ahí, ¿sí? Y que los que estamos aquí enfrente como ciudadanos, pues nos sentimos a veces estresados, angustiados, etcétera. Pero no va la película de esa manera. O sea, el verlo como esos seres malditos y malas personas y no tienen nada que ver conmigo, me separo, los juzgo, no tiene ese esquema, yo no lo sostengo, María. Te lo digo muy claro. Y eso es lo más cómodo del mundo. Yo voy a comer a casa de mi padre y mi padre me dice que qué asco de poner el telediario. y digo, ¿y para qué te lo ves? Porque te va a sentar mal la digestión. ¿Por qué? Pues porque, bueno, tiene esa percepción, ¿no? Una persona que está ya en este despertar y que ve Mindalia Televisión con todos los programas que aquí emitimos, pues ya pienso que tiene un primer clic y se ha dado cuenta de que está todo unido. Entonces, María, decirte que los políticos, los dictadores y todos estos que aparecen por ahí como los malos malísimos, no están separados ni de ti ni de mí, ni de nadie. Y forman parte de esta obra de teatro. Esto que os digo, de verdad, yo sé que me vais a coger hasta manía, pero es que es algo importante. No hay nada que no esté vinculado en este gran tejido viviente.
los políticos incluidos. A ver quién es el guapo o la guapa que quiere por fin empezar a asumir y a decir, vale, yo asumo la parte que me pueda corresponder a mí, en mí, y me trabajo con ese darme cuenta y con esa entregar mi percepción, etcétera, etcétera. Y no sacar una metralleta, no es el camino, ni el juicio. Un Enrique, besito. perdona. Nada, nada, perfecto. Enrique te pregunta, ¿y cómo entender el fenómeno en Colombia donde las grandes élites del país están obstaculizando el proceso de mutación hacia la reconciliación, el perdón y la paz? Bueno, a ver, aquí, Enrique, está claro que a las élites les interesa, ¿por qué? Les interesa, en el juego cada uno lleva su rol, ¿no? ¿A qué le interesa a la élite? Mantener su poder, su cuota de poder, y de esa manera van a obstaculizar reconciliaciones o que despierte el pueblo o que la gente pueda salir de esa ignorancia, etcétera, etcétera. Lo sabemos perfectamente. Hay una élite en el mundo que nos intenta mantener como borregos, por medio de muchos, de los medios de comunicación, de la escuela, que es horroroso. Yo casi me dan ganas de que mi hija deje la escuela. Entonces, no hay duda. Aquí las élites mueven los hilos de la forma que les conviene. ¿Por qué? Pues porque defienden su juego, el de su propio ego. Mantener su patrimonio, sus poderes, su riqueza. Y sería una amenaza para ellos, como ellos ven el mundo, que el pueblo despierte y asuma su poder. Porque tenemos poder, no lo olvidéis, tenemos un gran poder. ¿Sí? Un poder enorme, creativo y que emana de dentro. Así que ánimo, Enrique. Un besito. Ana te pregunta desde Venezuela, estoy consciente de mi despertar, pero esto no cambia mi rechazo por los dirigentes de mi país. ¿Qué puedo hacer para seguir el camino de Dios con tiempos tan duros? Ya lo sé. En Venezuela, ya digo que como tengo amigos y también son gente consciente, lo comprendo perfectamente. Pues mira, esto es como el funambulista, ¿viste? Ese que está haciendo así, está haciendo equilibrios sobre ese cable, un auténtico artista. Pues en un país como el vuestro, donde está ocurriendo eso, esa violencia, ese enorme estar en lucha unos contra el gobierno y todo ese, bueno, pues esa inconsciencia, ¿verdad? Ahí se pone de manifiesto que hay que hacer un auténtico, es un arte el poder mantenerse en ese equilibrio o en esa cierta neutralidad. Lo que te puedo decir es, procura estar en silencio contigo, busca tu quietud, procura meditar, procura conectarte con otras posibilidades, no tanto con lo que te informa la realidad, porque la brutalidad que puedas ver en tu día a día, si eso lo validas 100%, te va a restar la esperanza de que las cosas puedan ser otra cosa. Y las cosas sí pueden ser otra cosa. Es decir, tienen otra lectura. La realidad tiene un propósito. Y yo sé que cuando se ven cosas tan feas como en Venezuela, cuesta. Ay, pero qué propósito, porque me han atado a un sobrino o porque le dieron un palo a mi hermana, etcétera. Yo lo sé, pero te digo que hay ese juego de funambulista, de hacer el equilibrio entre no validar tanto la mera realidad con su brutalidad y ver qué es de ahí lo que tú puedes hacer con ello, ¿vale? Cómo puedes estar más presente, cómo puedes estar más en tu paz, ¿no? En la paz interna. Y para ello te puede servir muchísimo derivar cada noche antes del sueño, meditar, hacer ejercicios de respiración, etc. Y comprender que todo lo de ahí fuera, como he dicho antes, es una proyección del gran inconsciente colectivo, al que estamos enchufados todos. No se sale, nadie está fuera de esa conexión. Por lo tanto, y por muy feo que sea lo que pasa en Venezuela, está todo unido y todo relacionado. Este es el gran reto que tenemos ahora mismo en marcha. Mucho ánimo y fuerza para sobrellevarlo todo. Jaime te pregunta desde México. Mi pregunta es, ¿en qué comenzar a creer si en nuestro interior no se deja atrapar por una deidad? ¿Eso es bueno o malo? No entendí la pregunta mucho.
¿En qué comenzar a creer si nuestro interior no se deja atrapar por una deidad? ¿Es bueno o malo? No, vamos a ver, ¿en qué comenzar a creer? Pues cree en ti, Jaime, cree en ti, cree en la vida, cree en el ser que eres, que es una dimensión, es una pura conciencia, ¿vale? Y que formas parte de ella, es una dimensión tuya. La idea de Dios, que siendo de México, yo tengo también amigos mexicanos, y hay mucha cristalización con la idea de Dios y la cosa religiosa, de lo que personalmente esa idea tan limitada, limitativa y de diseño de Dios, eso no se sostiene, pero sí que puedes estar seguro de que esa conciencia, esa fuente, podríamos decir, yo la llamo fuente, me gusta la palabra, eres tú. Tú participas de esa fuente. Es decir, esa divinidad, si quieres te lo digo así, está en ti. Es una dimensión tuya, de tu propio ser. Por lo tanto, cree en ti y de esa manera creerás en lo trascendente, en el absoluto. Ámate, reconócete y pon el foco en, bueno, pues en ti, en tu conciencia, en tu percepción, y de esa manera vas a crecer cada día y vas a poder cambiar información constantemente con tu dimensión fuente. No olvides esto. Sabéis que hay aperturas temporales constantes con las que podemos cambiar información, ¿de acuerdo? Por tanto, lo más importante es creer en nosotros, en nuestro ser, conectar y estar disponibles en Wi-Fi. Un abrazo. Pues hasta aquí hemos llegado, Francis. Agradecerte tus respuestas y la valiosa información que has compartido en directo con personas de todo el mundo, hoy desde República Dominicana, Estados Unidos, México, Venezuela, Italia, Uruguay, Colombia, entre otros, y a todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindalia en directo, gracias por vuestra importante participación. Esta conferencia podéis verla de nuevo en mindaliatelevisión.com para repasar conceptos y compartirla en vuestras redes sociales. Y además en mindaliatelevisión.com puedes ver toda la programación de las próximas conferencias. Dejamos estos últimos instantes para que se despida nuestra invitada de hoy, Francis. Lo que se te haya quedado en el tintero, este es el momento. Bueno, pues en el tintero se me quedan bastantes cosas porque la verdad es que yo misma reconozco que tenía un poco así como de decir, jolín, esto de llevar un tema como la política, va a haber mucha gente que tiene resistencias. Entonces, perdón, estoy muy contenta de haber compartido este pequeño aporte para que podamos ser más conscientes en nuestro día a día. Es decir, que todo esto de lo que hablamos, del mundo del ser, de esa realidad que es trascendente, lo más real que existe, esa parte nuestra, que se manifieste en nuestra vida cotidiana. Eso me parece importante. Por lo tanto, muy feliz. Me encantan las preguntas tan estupendas que nos han hecho todas las personas allá al otro lado. Y bueno, pues si os he sumado algo, os he aportado un poco de luz, encantada de la vida. Dar las gracias a Mindalia porque hacéis una labor muy grande, ¿eh? Y a ti por haber tenido la paciencia pues de que antes hemos estado ahí, que no había manera. Eres muy amable, Celia, siempre, y muy cariñosa. Gracias y un placer, de verdad. Gracias a ti. Y antes de terminar, recordaros que en mindaliatelevisión.com, debajo de este y otros vídeos, en la descripción escrita, podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión para informaros de las próximas conferencias, para recibir recordatorios, para haceros voluntarios de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si así lo deseáis. De nuevo a todos, muchas gracias y hasta la próxima conferencia de Mindalia en directo. Un abrazo, Francis. Un placer. Chao.